Buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 3 de junio del 2021, su clase de bioestadística. El día de hoy vamos a ver los conceptos preliminares de estadística y de su aplicación, ¿no? Entonces vamos a ver una presentación que está en SlideShare, ¿no? Las presentaciones son bastante adaptables y didácticas. Esta es la presentación del profesor Orville Distia. Entonces, la estadística como tal como ustedes lo están leyendo, ¿no? Sirve para recoger, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Y por supuesto, esto lo hacemos con el fin de poder trabajarlos de una manera organizada y muy eficaz. Entonces la estadística no es otra cosa sino una rama de la matemática aplicada. Y por supuesto, esto me permite modernamente tomar decisiones en función de los conceptos que vamos a ver a continuación, que son las variables. Entonces, en toda investigación, sea esta orientada o con el acompañamiento de la química, de la biología, de cualquier rama de la ciencia. Entonces, la estadística es una herramienta fundamental y muy importante, porque sin ella yo no puedo afirmar el cumplimiento de ciertas condiciones reflejadas en las variables. Hablamos de las variables de investigación. Y ustedes ya conocen sobre metodología de investigación, ya han desarrollado varios experimentos, han desarrollado, de hecho, secuencias experimentales. Y es fundamental manejar el concepto de variable para poder dar la aplicación matemática a los datos de dicha investigación. Y claro que se introducen temas como por ejemplo el error. Y en estadística vamos a ver otros elementos como la confiabilidad de los datos. Veremos términos como la probabilidad de ocurrencia de los sucesos. Y finalmente, todo es predecible. Y todo es predecible y puede proyectarse justamente gracias a las herramientas como la estadística. Hay unos temas muy importantes sobre regresiones lineales o sobre proyecciones que pueden ser de mucha utilidad en cada investigación que desarrollamos. Y hay todo un conjunto de fórmulas para cada temática dentro de la estadística. Lo importante es familiarizarnos con la nomenclatura. Hay autores que lo expresan de diferentes maneras.
maneras, pero el concepto central es el mismo. Y eso no puede equivocarse el investigador. Entonces, hay tipos de estadística, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y la estadística descriptiva sirve para organizar los métodos, para presentar datos, y por supuesto esto nos conlleva a permitirnos la información o la difusión de estos datos. La estadística en cambio inferencial va a permitir calcular o va a permitir determinar las propiedades de las poblaciones de estudio. Ya más adelante vamos a ver el concepto de universo, población y muestra. Entonces la estadística inferencial me permite hacer generalizaciones. Y todas estas generalizaciones son basadas en criterios científicos. Alguien me va a decir, pero ¿cuál es la diferencia sustancial entre la descriptiva y la inferencial? Por ejemplo, la descriptiva me permite hacer o determinar valores centrales o valores de dispersión, mientras que la estadística inferencial permite de una manera mucho más avanzada determinar proyecciones o propiedades de las poblaciones. Antes de pasar a población y muestra, a mí me gustaría explicar algo importante en la pizarra, ¿no? Entonces, todo parte del concepto del universo. Un universo que es la totalidad. De individuos. Y dentro del universo, por razones obvias, encontramos segmentos a los cuales le vamos a llamar poblaciones. Y lo vamos a representar con la E. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el universo que está constituido de personas. Podemos hacer también un ejemplo de un universo de, se me ocurre pensar en mascotas, ¿no?
ciclos diferentes de universo. Y las poblaciones, por ende, también serán diferentes. Entonces, yo puedo tener un segmento del universo de personas que le corresponde a hombres, todos los hombres. Y podemos también tener una población, voy a anotarle acá, que es una población de mujeres. Todos ellos dentro de la totalidad de individuos. Sin embargo, para efectos de estadística, yo no puedo trabajar con todos los hombres o con todas las mujeres para la investigación. Yo requiero trabajar con una parte de la población. ¿Por qué no puedo trabajar con toda la población? La respuesta es simple. Es demasiado costosa la investigación y no terminaríamos nunca, porque tendríamos que involucrar a todas las mujeres del mundo o a todos los hombres del mundo. Entonces, la idea de la estadística no es complicar la vida del investigador. La estadística define poblaciones y de ella poder extraer segmentos. Y a este segmento le llamo la muestra y lo represento con una N minúscula. Lo mismo puedo hacer con la población de mujeres. Un segmento N minúscula que es la muestra de mujeres. Miss, ¿podría alejar un poquito la cámara para poder leer bien la parte de abajo? Es que no le puedo copiar bien. Cámara. A ver, exactamente te refieres que ahí. Sí, Miss, ahí. Entonces, dentro de la estadística hay formas de calcular la muestra y hay formas también de calcular la población. Pero el concepto macro hay que entenderlo. Y de aquí en adelante vamos a escuchar hablar muchísimo de muestras y de población. Y nosotros podemos calcular cuál es el número de personas involucradas en esta muestra. Y hay también, a su vez, dentro de esta muestra, segmentos, subsegmentos. Por ejemplo, yo puedo tener un segmento de esta muestra por rango de edades. Yo puedo tener un segmento de la muestra por altura o tamaño de las personas. ¿Qué más se me ocurre? Puedo tener una muestra por ingresos económicos, ¿no? Entonces hay diferentes características para poder definir la muestra. Yo solo les he anotado las que se me vienen a la mente. Y bien puedo aquí, por ejemplo, acomodar un segmento de profesionales, un segmento por niveles educativos,
Ya eso depende del investigador. Y por supuesto, de lo que quiere investigar o estudiar. Entonces, es necesario que nosotros, cuando pensemos en estadística, sepamos que debemos de definir siempre las variables de estudio. No puedo investigar todos los problemas del mundo. Tengo que centrar mis ideas en un problema con una característica y con unas variables como tal. Se me ocurre, si voy a analizar el problema de desempleo, lo más lógico que deba de definir es variables como por ejemplo edades, como por ejemplo profesión, categorías de profesión u ocupación, ¿verdad? Y eso transformarlos en mis variables de estudio. Hay otro tema muy importante que es el tema de la encuesta. Entonces la encuesta se convierte en una aliada y en una herramienta importantísima para la estadística, porque gracias a la encuesta yo puedo transformar o puedo investigar estas variables propuestas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Hay temas como por ejemplo la escolaridad y niveles de satisfacción en jóvenes y niños. Entonces, estos temas requieren necesariamente de involucrar la participación de un adulto. Usted puede desarrollar la encuesta más brillante sobre temas de satisfacción en aula de clases para niños, pero difícilmente una criatura podrá responder igual que un adulto, ¿no? Entonces es necesario tener bien claro hacia quién o quiénes van a dirigirse en la muestra. Hay que definirlo claramente, porque de eso va a depender el éxito de la investigación y de eso va a depender la recolección de los datos. Veamos otra diapositiva, ¿no? Ya que hemos hablado de poblaciones y muestras. Entonces, si un conjunto de datos consta de todas las observaciones concebidas, posibles, ¿no? Este autor lo define como población. Y muestra es el conjunto de datos que son una parte de dicha observación. Ahí tenemos el tema gráfico, ¿no? Lo que yo he estado desarrollando en la pizarra.
tenemos una población, en este caso un conjunto de escuelas, y la selección de unas cuantas corresponde a la muestra. La muestra finalmente está constituida por unidades elementales. Entonces, ahí tenemos el concepto de variables. Una variable puede ser la edad, el sexo, las calificaciones, y en términos generales hay dos tipos de variables: la cualitativa y la cuantitativa. Un ejemplo de cualitativa: el color de ojos de una persona. Otro ejemplo de cualitativo: colores, preferencias de colores, preferencias de forma, de diseño. Entonces, las variables cuantitativas, a diferencia de las cualitativas, tienen que ver con escalas numéricas. Esa es una variable cuantitativa. Cuando, por ejemplo, en una encuesta le dice, en la escala del 1 al 10, donde 1 es el peor y 10 es el mejor, ¿cómo define el servicio bancario de... Un poco hablaré de memoria. El servicio bancario de Banco del Pacífico. Ese uso de una escala lo he transformado en un elemento cuantitativo. Pero también yo puedo tener variables cualitativas, en el sentido de que en una encuesta pregunto: ¿cuál es la preferencia de color de ojos en las personas, ¿no? Y eso es una variable cualitativa. Cualitativa tiene que ver con características como tal. Y cuantitativa con la parte numérica. Otro ejemplo de variable cuantitativa: el peso de las personas, el alto de las personas, las edades de las personas. El sexo es una variable cualitativa, una cualidad. Entonces, ahí tenemos la definición mejor establecida de variable cualitativa. Expresan cualidades, no son variables numéricas y describen cosas. Además, la variable cualitativa también puede definir orden de importancia, como por ejemplo niveles de estudio, como por ejemplo cosas de orden nominal, como por ejemplo el estado civil de una persona. Esas son las variables cualitativas. Y las cuantitativas, en cambio, resultan de las mediciones, de hacer las mediciones. Y obviamente estas mediciones se expresan de forma numérica. Son números enteros y resultan, por supuesto, de la contabilización de algo. Ahora, en el tema cuantitativo hay dos términos importantes: la variable continua y la variable discreta. Con ustedes algo habíamos conversado sobre este término matemático de continuo y discreto.
Y el tema de variables cuantitativas continuas hace referencia justamente a expresiones numéricas en su totalidad. Admiten también la presencia de decimales o de fracciones, por si acaso. Puede trabajar con ese tipo de respuestas. Sin embargo, hay cosas que en definitiva no se admite fracción. Usted no puede decir 1.5 hombres. Eso es imposible. O 1.5 mujeres. Tampoco. Entonces hay que aplicar mucho el sentido común cuando establecemos las variables cuantitativas. Y en especial la recolección de datos empleando variables cuantitativas. Ahí tenemos un detalle mucho más elaborado de los dos tipos de estadística. Entonces, la estadística descriptiva incluye, por ejemplo, cálculos de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, gráficas y puntuaciones tipo Z. Por el otro lado, la estadística inferencial tiene que ver con la demostración de hipótesis durante los procesos de investigación. Son pruebas que rechazan o aceptan hipótesis, pero basados en cálculos y en datos, por supuesto. Y a su vez la estadística inferencial cuenta con sus propios mecanismos, sus propias herramientas, ¿no? Como es, por ejemplo, las pruebas T, la prueba H cuadrada, los análisis de varianza, los coeficientes de correlación. Todas esas son las pruebas que están ligadas a la estadística inferencial. Nosotros vamos a empezar este curso, ya la próxima clase, con estadística descriptiva. Y llegaremos hasta probabilidades, ¿no? No vamos a avanzar con todos el conjunto de herramientas de la estadística inferencial, porque eso corresponde a cursos más avanzados de estadística. Ustedes están recibiendo un curso básico, un curso introductorio de estadística. Y por supuesto, aplicados ejemplos vinculados a la biología. Bien, no sé si tengan alguna incógnita o alguna pregunta, por favor, de lo que hemos explicado el día de hoy. No encuentro ni siquiera preguntas en el chat. Bien, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Y sí me gustaría de que a pesar de que tenemos aún dificultades en las plataformas, ustedes se hagan un ejercicio sencillo, ¿no? Y anoten 10 ejemplos de variables cualitativas y 10 ejemplos de variables cuantitativas. Y los tengan preparados para la siguiente semana, en que colgaré la tarea en la plataforma y usted los pueda subir. 10 ejemplos de variables cualitativas
cualitativas y 10 ejemplos de variables cuantitativas. 10. No hay ningún comentario. A mí me preocupa cuando hay demasiado silencio. Ya veremos la siguiente clase cómo les fue. Porque en la siguiente clase les voy a pedir que por favor, de manera aleatoria, cada quien mencione 2 ejemplos de variables cualitativas y 2 ejemplos de variables cuantitativas. Es la única forma de poder comprender si quedó claro el concepto explicado el día de hoy. Entonces, por favor, enciendan las cámaras las personas que puedan para hacer la foto del curso. Bien, entonces estamos cerrando esta grabación con 25 personas que se han conectado, que son Marta Alvarado, Juan Alvarado, Josué Baque, Erika Bazán, Génesis Becerra, Lady Briones, Evelyn Gutiérrez, Joana Jiménez, José Ostaiza, Susan Liuba, María José Campoverde, Natalie Mesa, Félix López, Moisés Miranda, Nicolás Rendón, Lady Piloso, Ariel Pincay, Roxana Herrera, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Jennifer Tenetana, y Steven Tinillo, Valeria Suárez, Cintia Vera, Alina Vera, Angie Vicuña. Han sido todos nombrados, incluyendo a don Félix. Buenas noches, Master, ¿cómo estás? No se preocupe. Hemos visto, don Félix, para resumirle la clase, hemos visto concepto de población, muestra y variables cualitativas y cuantitativas. Entonces yo les voy a pasar a Nicolás y a doña Ingrid el link de la presentación que he compartido hoy y lo he tomado del SlideShare. Entonces ustedes pueden entrar a ese link, incluyéndolo a don Félix, para que revise los conceptos. He dejado también una tarea de 10 ejemplos de variables cualitativas y 10 ejemplos de variables cuantitativas, que deben de tenerlo para la siguiente clase, para preguntar y saber si en verdad se comprendió o no el concepto de variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, más tarde o quizás mañana temprano estaré cursando ese link donde está la presentación que hemos visto en la clase de hoy, para que todos puedan revisar. Y por supuesto, tener listos sus ejemplos. A partir de la siguiente semana colgaré esa tarea y ustedes tendrán 7 días, porque es una tarea demasiado simple, ¿no? Poner 10 ejemplos de variables cualitativas y 10 ejemplos de variables cuantitativas. Bien, si no hay ningún otro comentario, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.